tal están? Bienvenidos un día más a este canal. Mi nombre es Joana y en este video les voy a hablar de cómo sería viajar en esta situación que estamos viviendo actualmente. Te daré tips, recomendaciones, sobre todo de las cosas que ya viví cuando viajé hace poco, que de hecho el video está publicado de todo el tema del aeropuerto, cómo se veían las cosas, así que si quieres verlo pues te dejaré el link por acá abajo. Si estás interesado en viajar a algún país o si simplemente estás interesado por tener información, sé que hay países que todavía están en cuarentena, que no pueden salir y viajar, pero otros que sí, así que nada, si te interesa esta información, este es tu video. Bueno, en este video les voy a comentar, según mi experiencia, como les dije anteriormente, cómo es el hecho de viajar. Y vamos a empezar desde el punto en el que vamos a acceder a comprar el boleto aéreo. Pues cuando vamos a comprar el boleto, la aerolínea ya te especifica, según el destino al que vas, cuáles son las condiciones, ¿no? Y según también la aerolínea con la que compres. Por ejemplo, dentro de Europa hay países que te piden el test que lo traigas con un periodo previo en el que tiene que ser negativo, y bueno, hay otros países que no, que simplemente te piden un formulario donde completas tus datos, tus teléfonos, a dónde vas, de dónde vienes y si estuviste en contacto con alguien o si presentas alguno de los síntomas, ya que si lo presentas y de repente llegas y tienes fiebre o lo que sea, pues no te permiten viajar, pierdes el boleto y es responsabilidad tuya. Entonces, las aerolíneas todo el tiempo te están enviando mails, ya que estas condiciones van variando según el tiempo, según lo que solicite el país, entonces las aerolíneas te van a ir enviando mails por si cambia esto. Hay aerolíneas, por ejemplo, yo viajé con una para la ida y con otra para el regreso, y para la ida, si no tenías una escala, o sea, si tu vuelo era directo al destino, que en mi caso era Francia, pues la valija de mano no la podías llevar en el avión para evitar, o sea, para que todo estuviera espaciado, evitar mayor contacto del necesario, entonces tenías que despacharla aunque fuera de mano sin un costo adicional, obviamente, pero sí que la tenías que despachar, con lo cual tenías que llegar un poco antes, despachar la valija, y bueno, luego hacer todo el proceso en el aeropuerto. Entonces, en el caso de España, en Barcelona, el aeropuerto, en la parte de adentro, pues no podían acceder, no sé si te iban a acompañar para despedirte o algo, pues no, solamente los que van a viajar son los que pueden acceder al aeropuerto, con lo cual no encuentras cafeterías, no encuentras tiendas, no encuentras nada abierto hasta después que haces toda la parte de migración o la parte de verificación. Entonces cuando haces esa parte sí encuentras el free shop, encuentras cafeterías, encuentras como ya todo más normal dentro. Obviamente siempre con el uso de la mascarilla. Te piden, cuando vas pasando todo el tiempo, te van poniendo alcohol en las manos, te van midiendo la temperatura. Entonces, bueno, esto sí tienes que tener en cuenta de que este proceso va a ser más tardío, porque además tienes que mantener la distancia, con lo cual, si llegas un poco antes o en tiempo, no ir tanto a reloj, pues estaría bien. Lo otro es que si tu vuelo, en el caso de España-Francia, te piden 2 horas anticipado y no podías llegar antes de las 2 horas porque no te dejan acceder, es lo mismo. O sea, evitan de que haya mayor cantidad de personas de las que son necesarias. Si tu vuelo llegas mucho antes, por lo que sea, una situación de que ya viajaste y de repente ya no tienes nada que hacer y dices, pues espera en el aeropuerto, no te dejan acceder, tendrías que esperar entonces a que se cumplan las 2 horas para poder entrar, hacer el check-in y todo lo que conlleva el aeropuerto. Entonces, desde ese punto siempre tener en cuenta esto, el tema de los tiempos. Luego, cuando estás en el aeropuerto, pues nada, puedes hacer todas las cosas normales ya una vez que accedes a él. Lo que le había comentado de la valija, por ejemplo, esta aerolínea sí que me solicitaba y me envió un correo antes de que tenía que llevar a despachar la valija de mano, no podía tenerla. Sin embargo, la otra aerolínea con la que regresé, que igual era vuelo directo, pues no era necesario. Como había espacio en el vuelo, pues simplemente tú ibas con tu valija de mano, la ponías arriba en los compartimentos que hay como siempre y ya está. O sea, no había mayor complicación de que tenías que llegar antes, despachar y tal, con lo cual ibas un poco más tranquilo con los tiempos. Lo otro es que para poder acceder al avión tienes que tener todo el tiempo tu mascarilla y te piden como mínimo
de seguridad las quirúrgicas. O sea, si vas con una de tela, que de hecho pasó que un pasajero iba con una de tela, pues no puedes entrar con la de tela, tienes que ir mínimo con la quirúrgica, que si no las tienes, pues en las máquinas del aeropuerto donde venden agua, snacks, etcétera, pues ahí también te vende la mascarilla. Entonces pues las compras en una de estas máquinas porque no te van a dejar entrar al avión sin esas mascarillas quirúrgicas o la que tengas superior de verificación de fiabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte del aeropuerto. En mi caso, cuando llegas en el avión, te hacen llenar un formulario. La aerolínea siempre te envía para que tú descargues el formulario y lo completes directamente. Yo en el viaje a Francia me dieron en el avión el formulario porque era diferente al que ya yo tenía. Entonces te lo dan para que lo completes en el avión y no puedes descender hasta que no lo tengas completado. Luego, de Francia a España no me lo dan en el avión, sino que cuando llego a España no me dejan entrar, o sea, seguir, si no lo lleno. Entonces o lo descargas online y te da un código QR para que te lo verifiquen las autoridades de España, o te dan la planilla para que la llenes, te la revisan y luego puedes acceder. Lo otro nuevo que estuve viendo es que, por ejemplo, la Unión Europea, para tú moverte por los diferentes países siendo comunitario europeo, no necesitas viajar con pasaporte, ¿no? Por ejemplo, de España a Francia, siempre con el DNI, pues ya podías viajar, no tenías que viajar con el pasaporte. Y ahora, pues no, ahora está más riguroso eso, tienes que viajar con el pasaporte, te verifican el pasaporte sobre todo para saber de dónde vienes, qué tiempo estuviste, etcétera. Como que sí, tienes que ir con el pasaporte aunque seas europeo, aunque estés dentro de la Unión Europea y vayas a viajar a un país dentro de la Unión Europea con convenio, pues sí, tienes que viajar con tu pasaporte. Y lo cual además conlleva un trámite de migración que antes no estaba, o por lo menos era más rápido, y ahora se demora un poco más porque te piden tu pasaporte, verificación, te hacen algunas preguntas como si estuvieras entrando de cualquier otro país. Obviamente no te van a decir no puedes acceder o no te van a solicitar una visa porque no es necesario, pero sí que van a estar controlando tu pasaporte y a los destinos que has estado viajando. Entonces, bueno, eso es por la parte del aeropuerto, ¿no? Por la parte del viaje. De todas formas, les estaré dejando unas imágenes del video anterior que si las quieren ver completa pueden acceder, de cómo estaba en Francia cuando llegué la fila para pasar por migraciones. En realidad había demasiadas personas, siempre hay que tener mucha precaución porque sí, o sea, no había ni siquiera espacio para mantener la distancia de 2 metros. Entonces, bueno, eso. Y en España sí es verdad que fue un poco más rápido, también es verdad que eran más grandes las instalaciones de la parte de migración, con lo cual podías mantener la distancia, o a lo mejor como mi vuelo no venía lleno, pues tampoco vi esa cantidad de gente, sin embargo el otro sí que venía bastante lleno. Entonces, eso es por el lado del aeropuerto, de los países que vas a viajar. Entonces, esa parte espero que ya la hayan tenido clara. Cualquier duda déjenme en los comentarios, y en caso de nada, de saber o de haberlo vivido, pues les responderé. Luego, cuando llegues al país, en mi caso, que fui a Francia, en el momento en que llegué, Francia no pedía que se usara la mascarilla de manera obligatoria. Entonces, yo en mi caso lo usé porque estaba de viaje, porque no quería evitar por todos los medios como enfermarme, o sea, quería tener todas las precauciones posibles, ya que estoy en un viaje de turismo y no quería arruinar el viaje por un tema de despreocupación. Entonces sí, estaba todo el tiempo con el alcohol en gel, precavida de no tocar o de usar la mascarilla correctamente. Pero no era obligatorio en Francia hasta ese momento. Luego yo llegué un viernes y el sábado recién a la noche fue que se implementó la medida de que era obligatorio, pero solamente en el centro, o sea, en el centro de la ciudad de Lyon, que era donde estaba, pues fue donde se implementó obligatorio en ese momento. Sin embargo, si estabas más afuera, como con lugares más espaciosos, pues tampoco era necesario llevarla. Repito, yo la llevé todo el tiempo, pero no era necesario. Entonces, si les interesa un poco más saber sobre
Esto pues nada, según a los países que vayan a viajar, yo les aconsejo que se documenten antes para saber cuál es el reglamento de cada país. Hoy en día es importante, con todo esto que ha ocurrido, con todos los cambios, pues que vayamos viendo qué nos solicita cada país, qué leyes tiene cada país. Por ejemplo, en España hasta hace poco no era obligatorio el uso de mascarillas, solamente las tenías que usar en caso de que estuvieras en un lugar cerrado o que no pudieras mantener la distancia. Hoy en día es obligatorio tener la mascarilla, entonces nada, eso es entrar, investigar, mientras más cerca estés del viaje mejor, ya que la ley puede cambiar de un día para otro. En mi caso cambió tanto en el país, así que nada, mantenerse informado para evitar una multa o un llamado de atención, etcétera. Entonces sí, les recomiendo que si van a viajar, pues 2 días antes, un día antes, averigüe bien cuáles son las leyes, cuáles son las medidas de ese país para poder ponerla en práctica. Entonces, por otra parte, quiero dejarles un poco de cómo estaba la ciudad de Lyon, los lugares que visité, qué lugares les recomiendo. Entonces les estaré dejando clips de esos lugares por acá para que lo puedan ver, lo puedan disfrutar, puedan ver cómo está el turismo hoy en día con todo esto, cómo se ven los lugares más llenos, más vacíos. La verdad, yo nunca había estado en Lyon, pero sí presencié que había bastante gente, sobre todo en la parte del centro. Había mucha gente todo el tiempo. Ibas a comprar cualquier cosa y había una fila enorme. La noche, o sea, por las noches los restaurantes estaban llenos. Entonces sí, todas esas cosas se las iré mostrando aquí. Si les interesa, pues quédense, síganlo viendo. Le iré poniendo los nombres de cada uno de los lugares. Y si les interesa visitar o si quieren tener alguna información extra también sobre los lugares, pues también me lo pueden escribir en comentarios. Así que ahí los dejo con los clips.
Bueno, hasta aquí llega el video, espero que hayan disfrutado los clips, espero que la información que les haya dado les haya servido si van a viajar o si solamente querían saber cómo estaba la situación, pues también espero que les haya servido de mucho y que haya podido explicar muy bien todas las cosas que quería comunicarles. Entonces nada, si te ha servido, si te ha gustado, no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal.